Hablando de diferencias, hoy la agenda es la diferencia entre el gobierno argentino, por ser suave, ¿no?, y el gobierno español. Insultos, cruces, pedida de disculpas, retiras de embajadores. Bueno, la escalada de esta rotura de relaciones entre la Argentina y España. Daniel Vilota es periodista, analista político y columnista de La Nación y La Nación Más, y con él estoy en contacto para hablar de este tema. Daniel, buenas tardes, gracias por atenderme. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Sebas? ¿Todo bien? Pero muy bien, Dani, acá estamos, todo muy bien. ¿Dónde vamos a estar mejor?, dijo un amigo mío y te sacaba una lista, pero bueno. Bueno, seguro que no en el medio de esta pelea. Seguramente que no. Aparte, yo, independientemente de esto, la gente que trabaja o que trabajamos en medios de comunicación, siempre nos imaginamos rápidamente situaciones ¿te imaginas el mail, el tweet, el mensaje de, che, hay que retirar la embajada? Y el revuelo que se arma en la propia embajada, que están súper instalados muchos en Buenos Aires, algunos están haciendo pie, toda la movida que esto requiere de un lado y del otro, y cómo ha escalado esto en ambos gobiernos, independientemente de cómo termine. Quiero preguntarte, Daniel, quiero arrancar con esto. ¿Se fue de las manos o es propio de un estilo de comunicación que tiene el presidente Milei? Cuando hay una situación que lo exaspera, no mide y tira. Mira, acá hay un problema que me parece que es central. Yo no soy un analista internacional, pero lo puedo razonar desde la política. Y es que cuando aparecen aquellos que dicen que van a rescatar a la política de su degradación y convierten precisamente a la degradación de la política en su ideología, llegamos a cosas como esta. Es un mundo donde cada vez los dirigentes tienen más formación, esto vale tanto para Milei como para Pedro Sánchez, donde confían muchísimo en el poder de las redes, donde los principios doctrinarios son dejados de lado por intereses muy personales. Así que lo que estamos asistiendo es a un festival de la política de los dos lados. Esto, más allá de que esta mañana Milei, en la entrevista que le hizo Antonio Laje, cuando dice que es una locura el retiro del embajador por parte de España, me parece que implícitamente está asumiendo que este conflicto escaló tanto que ya está fuera de su control. No es la primera vez que le pasa, ya participó otra vez en la política interna de otro país, en el caso de Estados Unidos cuando fue el acto de Trump. La impresión es que el presidente a veces le cuesta muchísimo ajustarse al rol institucional que el cargo para el que fue elegido le confiere, y eso no es poder hacer siempre lo que tenga ganas o lo que sus simpatías le indican que tiene que hacer. Yo creo que acá hay un problema importantísimo. El gobierno está aprendiendo, yo te diría que en una cuota de lentitud grande. La ley Bases y su tratamiento es otro gran ejemplo. Por primera vez no tenemos insultos de Milei mientras se negocia. Creo que eso contribuye con los bloques que están dispuestos a ayudarlo, no diría que con los que ya están resueltos a no hacerlo. Así que yo creo que estamos en una instancia muy difícil para la Argentina, porque la sociedad, con derecho y descreída de la política, eligió lo que creía que era un gran antídoto. Claro, el antídoto tampoco es universal. Daniel, bueno, Pedro Sánchez tampoco la está pasando muy bien institucionalmente y en su prestigio en su país, lo cual no quita que no tiene que haber un decoro de ambas partes. Uno de sus ministros lo trató de drogón a Milei en su momento. No hubo unas disculpas de su jefe, de Pedro Sánchez, ni tampoco del propio ministro. Entonces quizás se lo guardó Milei dentro de su propia... No estoy justificando nada, estoy tratando de hacer... Está muy bien lo que decís. Yo creo que ahí entra en el terreno de todas las consideraciones personales de un lado y del otro, y están perdiendo de vista los dos, que son las máximas magistraturas políticas de cada país. Sí, el fondo de su investidura. Pero además se parece mucho. Sánchez tiene una coalición sostenida con la nada para hacer gobierno, lo mismo que en alguna medida Milei, porque no tiene un parlamento y es una minoría extrema. Yo creo que eso los tendría que obligar a los dos, a partir de los lazos históricos y profundamente políticos y económicos que hay entre España y Argentina, a orar de otra manera. Estamos convirtiendo un conflicto personal en un posible conflicto internacional entre dos países que tienen, insisto mucho en esto,
vínculos históricos. Los históricos no son vínculos morales, hay intereses económicos, políticos desarrollados, hay empresas importantísimas de España radicadas en Argentina. Probablemente a los empresarios españoles le está pasando por anticipado lo que le va a ocurrir a los empresarios argentinos, es decir, tener que alinearse con su presidente. Es una locura. Pero es una locura, insisto mucho en esto, generada por quienes decían que venían a restituir la política. Y finalmente lo que están consiguiendo, convirtiendo a su propia mediocridad, y te pido disculpas por esta palabra, en su ideología, en un conflicto de proporciones que no sabemos a dónde va a llevar. Ojalá de los dos lados alguien les aconseje a ambos desistir de esta escalada, que alguien negocie. Quiero recordar que Diana Mondino, cuando intentó interceder con el caso chino, terminó por complicar más el asunto. Así que a mí me parece que acá el problema es de otra envergadura. Vale para el ministro de Transporte, que acusó de drogón a Milei. Me parece que los dos gobiernos, yo no voy a opinar de España porque es el que menos conozco, si de la Argentina, necesitan lograr una mejor calidad institucional para encarrilar esta relación. Vuelvo a lo mismo, que los dos igual están tratando de sacar provecho de este conflicto. Seguro. También que todos asistimos impavios. Me quedé pensando, mientras escalaba todo esto y lo leía, digo, ¿y si está instalando agenda para que se hable de esto que en su momento se puede llegar a arreglar? Es caro el tema, ¿no? Mirá. Y no se hable de otras cosas, como que no le marquen tanto la cancha, y él ahora va a cantar, por ejemplo, en la presentación de su libro, que también va a ser comedia, y así se va. Por mi Argentina. ¿Cómo? Espero que no cante No llores por mi Argentina. Y yo calculo que no, creo que va a cantar un tema de La Renga, pero el tema que lo hizo campaña, en la campaña. Bueno, pero vamos a lo mismo, y te pido disculpas porque estoy por entrar a una reunión y te pido adelante. perdón, pero No, estoy ajustado de adelante. tiempo. Mirá, yo lo que creo es que los dos están sacando provecho de esto. Esto es lo que se ha convertido la política en un show. Pero insisto mucho en esto, en el medio hay personas, hay intereses, y hay un país, en el caso de la Argentina, que tiene una situación que no está resuelta y que es delicada en lo económico y en lo político. Lo ideal sería que Milei se concentre en eso. Probablemente tenga razón en lo que dice de la esposa de Sánchez. No le puedo dar la razón al ministro de Transporte de España, desconozco sus fundamentos, pero digo, me parece que esto hay que desescalarlo rápidamente. ¿Cómo se Para desescala? eso hay que recurrir con políticos profesionales, con esto que Milei rechaza, con gente que entienda que la negociación es una parte vital de la política para que se entiendan los estados. No hay otra forma. La impresión, a simple vista, por la experiencia reciente, es que ese rol también le cuesta cumplirlo a Diana Mondino. Parece que hay que revisar muchas cosas. Son 6 meses de gobierno y parece que pasó un montón. Pero sí quiero detenerme en algo que dijiste, porque cada vez que Milei viaja al exterior, por lo menos puede ser una coincidencia, es que hay un tema que le está costando resolver en Argentina. Pasó con su viaje a Jerusalén, pasó con su viaje a Estados Unidos, vuelve a pasar en España, y el pescado sigue sin vender. Sí, y cuando se habla del pescado sin vender, yo también le encuentro sabor a poco, que en una... Uno puede hablar de la herencia, puede hablar de un 50% de pobreza cuando asume Milei, ahora está en 55%, son 6 meses, de una inflación del 200% que se está bajando, etcétera, del voto de confianza que aún tiene de la gente, etcétera, independientemente de sus formas y sus modos. Quizás, si hace foco en eso, le pueda ir mucho mejor. Yo siempre digo que al que le toque gobernar, sea intendencia, gobernación o presidencia, y digo de argentinos, yo creo que le vaya súper bien, para que nos vaya bien a todos, y que haga las cosas de la mejor forma posible. Encima, en una Argentina donde no le estamos pasando bien hace décadas, viste, acomodar la historia sería un golazo para todo el mundo, no solamente para él, para su partido, sino para toda la gente que ya está como perdiendo el aliento y la esperanza. Te cierro porque te tengo que dejar, pero adelante. Quiero que sepas que Milei no puede negar la ayuda que está resolviendo en el conurbano de los intendentes, independientemente del color político, porque han cuadruplicado el gasto en asistencia social sin recibir auxilio del Estado Nacional. Así que eso es una gran contribución a la paz social. También los recursos municipales no son infinitos, tampoco lo del Estado Nacional, que está llevando un ajuste precisamente en la acción social. A mí me parece que el gobierno, más allá de su intención lógica de poder tener una buena elección el año que viene, de consolidar su posición, no puede desentenderse del objetivo para el que fue elegido, que es mejorar la situación de los argentinos. Te pido perdón porque tengo que entrar. Sí, sé que tenés una reunión, Daniel, y te agradezco infinitamente que me hayas atendido y que nos hayas brindado este panorama. Te mando un abrazo. Abrazo enorme.
Chau. Chau, chau. Daniel Vilota es periodista, analista político y columnista de La Nación y La Nación Más, hablando sobre esta escalada en el conflicto entre los presidentes de Argentina y de España. Yo me parece que en los conflictos la gente cuando y más de esta calaña, de esta característica, pierde todo el mundo. Después hay que desentenderse o desdecirse, estrecharse una mano, sacarse una foto, el papelón es más grande, o simplemente seguir por esa línea y ver cómo sigue el futuro. Me parece que la cosa es mucho más grande que una pelea, la cosa es más grande, digo, entre pueblos de tantos años, que un dicho de madrugada o un dicho desafortunado de estas características tanto de un lado como del otro, tipo una discusión de barrio pero con ribetes diplomáticos.